En este primer ejemplo voy a analizar un cable de tendedero fabricado en acero. El diámetro del cable es de 3 milímetros, por lo tanto, el radio es de 1.5 metros. La longitud total que consideraremos es de 3 metros. Primero, debemos calcular el área transversal. El área se obtiene con la fórmula del círculo, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo el radio de 1.5 milímetros, el área nos da aproximadamente 7.07 milímetros cuadrados, o en unidades de sistema internacional, 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Luego de hacer esto, estimo que la ropa colgada ejerce una carga total de 200 newtons. Esto equivale más o menos al peso de 20 kilogramos, lo cual es razonable en la práctica. Con estos datos calculo el esfuerzo axial. La fórmula es F sobre A. Al dividir 200 newtons entre el área, obtengo un esfuerzo de 28.29 megapascales. El siguiente paso es determinar la deformación unitaria, que es la razón entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del acero. Tomando E es igual a 200 gigapascales, el valor de la deformación resulta en 1.41 por 10 a la menos 4. Finalmente calculo el alargamiento total del cable usando E por L. Multiplico la deformación unitaria por la longitud de 3 metros y obtengo 0.424 milímetros. Es decir, el cable se estira menos de medio milímetro bajo esa carga. En conclusión, aunque el cable sí se larga un poco, el esfuerzo de 28 megapascales está muy por debajo del límite de fluencia típico del acero, que es alrededor de 200 megapascales. Por eso podemos decir que el cable trabaja de manera segura. Aclaro también que en la realidad el cable no está totalmente recto, sino que forma una curva llamada catenaria, lo que provoca más desplazamiento vertical. Sin embargo, este análisis nos da una buena aproximación del comportamiento axial del material. En el segundo ejemplo, vamos a analizar una varilla roscada M10 que se utiliza para sostener una repisa. Los datos que considero son los siguientes. El área efectiva de la sección es de 58 milímetros cuadrados. La longitud de trabajo es de medio metro y la repisa soporta una masa de 10 kilogramos. Eso corresponde a una fuerza de 98.1 newtons. El material es acero, con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Primero, calculo el esfuerzo normal con la fórmula F sobre A. Al dividir 98.1 newtons entre 58 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, se obtiene un esfuerzo de aproximadamente 1.69 megapascales. Luego, la deformación unitaria se encuentra con E es igual a deformación sobre la E. Sustituyendo los valores resulta una deformación de 8.46 por 10 a la menos 6. El alargamiento total se calcula como E por L, multiplicando la deformación por la longitud de 0.50 metros. Obtengo un alargamiento de 4.23 micrómetros. Este valor es tan pequeño que en la práctica es imposible notarlo a simple vista. Finalmente, verifico el factor de seguridad. Si consideramos que el límite de fluencia del acero es de 250 megapascales, el cociente entre ese límite y el esfuerzo real es de aproximadamente 148. Esto quiere decir que la varilla trabaja con un margen de seguridad muy grande, por lo que no hay riesgo de falla en estas condiciones de carga. En conclusión, la varilla M10 que sostiene la repisa es totalmente segura para este peso, con un alargamiento prácticamente imperceptible y un factor de seguridad elevado que garantiza que el material no alcanzará la fluencia en servicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesse Daniel Márquez Medrano, de la materia de mecánica de materiales de 5 a 6 de la tarde. Ok, vamos a comenzar con ejemplos de cargas axiales. En este caso vamos a mencionar dos ejemplos de esfuerzo y deformaciones con su procedimiento de cálculo y los datos de los materiales.
Antes, como recordatorio, tenemos que pues la carga axial se calcula con el esfuerzo normal con la fórmula P sobre A y la deformación con PL sobre AL. Para iniciar, vamos a utilizar el primer ejemplo que tenemos para compartirlo. Es el de una silla metálica, una silla doméstica común, que a continuación aquí están los datos de dicha silla. Tiene una longitud de 0.45 metros, un diámetro exterior de 25 milímetros y un espesor de 1.5 milímetros. El material es acero A36. Tiene ahí sus datos ya mencionados. Ok. Entonces procedemos con el video de la silla. Aquí está pues una persona, el cual es su servidor. Y me voy a sentar sobre dicha silla, así ejerciendo la fuerza que necesitamos para calcular. Y procedemos a realizar el cálculo. Ok. Tenemos primero como el área, que es igual a 1.107 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El esfuerzo lo calculamos, sería igual a 196.2 sobre el área, que es 1.107 por 10 a la menos 4, lo cual nos queda aproximadamente el resultado de 1.77 megapascales. La deformación la obtenemos al multiplicar 3.99 por 10 a la menos 6 metros. Esto nos queda aproximadamente 0.004 milímetros. Entonces, también tenemos su factor de seguridad, que son 250 sobre 1.77, lo cual nos queda como resultado 141. Esto nos queda pues como conclusión que el esfuerzo que la silla sufre es de 1.77 megapascales, lo cual es muy bajo, y tiene una deformación de 0.004 milímetros, es micrométrica, lo cual es casi imperceptible o es imperceptible. Y esto pues ya nos da conclusión que las patas son muy seguras y pues son rígidas, ¿verdad? Y bueno, como siguiente ejemplo tenemos un gancho de metal. Este es utilizado para colgar cinturones, pero en este caso, para tener un peso adecuado, pusimos un objeto sobre él que con una masa conocida, un peso conocido pues. Y tenemos aquí los elementos que es el vástago cilíndrico, el gancho, el material que está asumido, que es ASI 304, es acero inoxidable, y las dimensiones y la carga que se le aplicó. Ok. Aquí tenemos el ejemplo del gancho y de la carga que se le aplicó. Este es el gancho metálico de acero inoxidable. La carga son estas botellas con su cajita. Tienen un valor, un peso conocido. Ok. Continuando con el procedimiento, antes que nada tenemos que la longitud fue de 0.03 metros, el diámetro es de 4 milímetros, el material fue acero inoxidable 304 y la carga de cinturones simulada, que fueron las botellitas, es de 1.19 kilogramos, que esto es igual a 11.68 newtons. Y procediendo con los cálculos, tenemos que el área es igual a 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, lo cual requerimos para calcular el esfuerzo que sufre, que es
11.68 sobre 1.257 por 10 a la menos 5. Aproximadamente son 0.93 megapascales. La deformación. Esta la obtenemos al multiplicar 1.44 por 10 a la menos 7 metros. Esto nos queda aproximadamente 0.00014 milímetros. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, es casi imperceptible la deformación que este tiene, pero veamos su factor de seguridad. El factor de seguridad nos dice que son 215 sobre 0.93, que son los megapascales del esfuerzo, nos queda como resultado 231. Ese es el valor de la seguridad, lo cual nos dice que soporta sin problemas la carga de los cinturones. Entonces, como conclusión, ambos ejemplos de los esfuerzos son muy pequeños en comparación con la resistencia de los materiales. Traducido esto significa que sin problemas los dos aguantan las cargas que se les aplicaron en estos casos para estos ejemplos, y una vez tenidos los datos, resolviendo los problemas, llevándolos a cabo con las fórmulas, pues obviamente también nos damos cuenta de que lo que vimos así físicamente tiene mucho sentido a lo que obtuvimos con los cálculos. Es simplemente una maravilla en el cómo funcionan las cosas. Y con esto terminaríamos. Muchas gracias.